Por lo demás, tu Quintanar del alma, hemos de confesar que tiene sus cosas. ¿A quién se le ocurre irse de casa dejándose así? Pero, ¿qué sabía él? Pues, ¿no te quejabas ya anoche? Ese Frígilis tiene la culpa de todo, y quien anda con Frígilis se vuelve loco, ni más ni menos que él. ¿No es ese Frígilis el que injertaba gallos ingleses? Sí, sí, él era. Y el que dice que nuestros abuelos eran monos, valiente mono maleducado está él. Pero, mujer, si ni siquiera vistes de persona decente, yo nunca lo he visto el cuello de la camisa, ni chistera. Somoza volvió a las 8 de la noche, a pesar de la primavera médica. No estaba tranquilo, miró la lengua de la enferma, le tomó el pulso, le mandó aplicar al sobaco un termómetro que sacó del bolsillo y contó los grados. Se puso el doctor como una cereza. Miró a Visita con torvo ceño y echándose a adivinar, exclamó con enojo: Estamos mal, aquí se ha hablado mucho, me la han aturdido, ¿verdad? Como si lo viera, mucha gente, de fijo, mucha conversación. Entonces fue Visita quien sintió encendido el rostro. Somoza había adivinado, no sabía medicina, pero sabía con quién trataba. Recetó, censuró también a don Víctor por su intempestiva ausencia y dijo que un loco hacía ciento, que Frígilis sabía tanto de darwinismo como el de berrar moscas. Dio dos palmaditas en la cara de la regenta, complaciéndose en el contacto y cerrando puertas con estrépito. Salió, no sin despedirse, hasta mañana, temprano, desde lejos. Visitación, mientras sentada a los pies de la cama devoraba una buena ración de dulce de conserva, aseguraba con la boca llena que Somoza y la carabina de Ambrosio todo era uno. La del banco creía en la medicina casera y se renegaba de los médicos. 2 veces la había sacado a ella de peligros puerperales, una famosa matrona sin matrícula, ni Dios que lo fundó. Di tú que todo es farsa en este mundo, como decir que estás peor porque se ha procurado distraerte. Animal, ¿qué sabrá él lo que es una mujer nerviosa, de imaginación viva? Te fijo que si no estoy yo aquí, te consumes todo el día pensando tristezas y dándole vueltas a la idea de un Quintanar ausente, que por qué no está aquí, que si es un buen marido, que ya no es un niño, para no reflexionar, y qué sé yo, las cosas que se le ocurren a una en la soledad, estando mala y con motivo para quejarse de algunos. Ana estudiaba el modo de oír a Visita sin enterarse de lo que decía, pensando en otra cosa, única manera de hacerse soportable el tormento de su palique. A las 10:15 entró en la alcoba don Víctor, chorreando pájaros y arreo de casa, con grandes polainas y cinturón de cuero. Detrás venía don Tomás Crespo, frígilis, con sombrero gris, arrugado, tapabocas de cuadros y zapatos blancos de tripezuela. Quintanar dejó caer en el suelo un impermeable. Como Manrique arroja la capa en el primer acto del trovador, y en cuanto tal hizo, saltó a los brazos de su mujer, llevándola de besos la frente y sin acordarse de que había testigos. Ay, sí, aquello era el padre, la madre, el hermano, la fortaleza dulce de las caricias conocidas, el amparo espiritual del amor casero. No, no estaba sola en el mundo, su Quintanar era suyo, eterna fidelidad le juró callando en el beso largo, intenso con que pagó los de su marido. El bigote de don Víctor parecía una escoba mojada, con la humedad que traía de las marismas roció la frente de su esposa, pero ella no sintió repugnancia y vio oro y plata en aquellos pelos tiesos que parecían un cepillo de hierbas hechas cenizas por la raíz y tostadas por las puntas. También don Víctor opinó que aquello no sería nada, pero de todos modos lamentó en el alma no haber venido en el tren de las 4:30. Ya lo ves, Crespo, si hubiera obedecido a aquella corazonada. Sí, señora, añadió dirigiéndose a Visita, que lo diga este. No sé por qué se me figuró que debía volver más temprano a casa. Ah, sí, de eso esté usted seguro. Hay presentimientos, gritó la del banco, que se disponía a narrar 3 o 4 adivinaciones suyas, pero este tuvo la culpa.
Frígilis se encogió de hombros y tomó el pulso de la enferma, que le apretó la mano, perdonándoselo todo. La verdad era que don Víctor había querido volver temprano para no perder el teatro, pero esto no se podía decir. Frígilis, en silencio, tuvo una vez más ocasión de negar la existencia de los avisos sobrenaturales. Se había destocado y su cabello espeso, de color montaraz, cortado por igual, parecía una mata, una muestra de las breñas. Cerraba los ojos grises y arrugaba el entrecejo, le enojaba la luz, tropezaba con los muebles, olía a monte, traía pegado al cuerpo la niebla de las marismas y parecía rodeado de la oscuridad y la frescura del campo. Tenía algo de la fiera que cae en la trampa del murciélago, que entra por su mal en vivienda humana, llamado por la luz, y cercana, nerviosa, aprensiva, febril, semejante al símbolo de la salud, queriendo contagiar con sus emanaciones a la enferma. Cuando quedaron solos marido y mujer, después de conseguir, no sin trabajo, que Visita renunciara a sacrificarse, quedándose a velar a su amiga, Ana volvió a solicitar los brazos del esposo y le dijo con voz que temblaba el llanto: no te acuestes todavía, estoy muy asustadiza, te necesito, estate aquí, por Dios, Quintanar. Sí, hija, sí, pues, no faltaba más. Y solícito, cariñoso, le ceñía el embozo de las sábanas a la espalda sonrosada de raso, que él no miraba siquiera, pero la regenta notó luego que su marido estaba preocupado. ¿Qué tienes? ¿Tienes aprensión? ¿Crees que estoy peor de lo que dicen? ¿Y quieres disimular? No, hija, no. Por amor de Dios, no es eso. Sí, sí, te lo conozco yo. Pues no temas, no. Yo te aseguro que esto pasará. Lo conozco ya. Ya sabes cómo soy. Parece que me amarga una enfermedad y después no es nada. Ahora sí, estoy nerviosa. Se me figura a lo mejor que me abandona el mundo, que me quedo sola y te necesito a ti. Pero esto pasa. Esto es nervioso. Sí, hija, claro, nervioso, y sin poder contenerse se levantó diciendo: vida mía, soy contigo, y salió por la puerta de escape. Al ver, gritó en el pasillo: Petra, Servanda, Anselma, cualquiera. Se llevó la perdiz de don Tomás. Anselmo registró las aves muertas depositándolas en la cocina y contestó desde lejos: sí, señor, aquí no hay perdices. Ira de Dios, pardiez, malaya, siempre el mismo. Si es mía, si la maté yo, si estoy seguro de que fue mi tiro, es lo más vanidoso. Anselmo, oye esto que te digo: mañana al ser día, ¿entiendes?, te personas en casa de don Tomás y le pides de mi parte con la mayor energía y seriedad la perdiz, como esté, ¿entiendes? Y que no es tu broma, y que no es broma, y aunque esté pelada, quiero que me la restituyan. Ana oyó los gritos y se apresuró a perdonar aquella debilidad inocente de su esposo. Todos los cazadores son así, pensó con la benevolencia de la fiebre incipiente. Volvió don Víctor y la sonrisa dulce, cristiana de su esposa le restituyó la calma, ya que la perdiz no podía. Hasta la 1:30 no consiguió el sueño de su mujer, y entonces, y solo entonces, pudo don Víctor disponerse a dormir. Una vez en mangas de camisa ante su lecho, consideró que era un contratiempo serio la enfermedad de su queridísima Ana. Él no estaba alarmado, bien lo sabía Dios, no había peligro. Si lo hubiese, lo conocería en el susto, en el dolor que le estaría atormentando. No había susto, no había dolor. Luego no había peligro, pues había contratiempo. Por lo pronto, adiós teatro para muchos días, y aunque se trataba ahora de una compañía de zarzuela, que era un género híbrido, sin embargo, él confesaba que empezaba a saborear las bellezas suaves y sencillas de la zarzuela seria, y había encontrado noches pasadas cierto local en Marina y sabor de boca en el dominó azul, sin contar con los amores contrariados del juramento, que era cosa delicada, pero y la expedición con el gobernador de la provincia para inaugurar el ferrocarril económico de Occidente, y la partida de dominó con el ingeniero jefe del casino, y los paseos largos que necesitaba para hacer bien la digestión. La idea de no salir de casa en muchos días le aterraba. Se acostó de muy mal humor, apagó la luz. La oscuridad le sugirió un remordimiento. Era un egoísta, no pensaba en su pobrecita mujer, sino en su comodidad, en sus caprichos, y como en desagravio para engañarse a sí propio, suspiró con fuerza y exclamó en voz alta: pobrecita de mi alma, y se durmió satisfecho.
Despertó con la cabeza llena de proyectos, como solía, pero de repente pensó en Ana, en la fiebre, y se llenó su alma de tristeza cobarde. Sabe Dios lo que sería aquello, la botica, los jaropes que él aborrecía, el miedo a equivocar las dosis, el pavor que le inspiraban las medicinas verdosas, creyendo que podían ser veneno. Para don Víctor, el veneno, a pesar de sus estudios fisioquímicos, siempre era verde o amarillo. Las equivocaciones y torpezas de las criadas, las horas de hastío y el silencio al pie del lecho de la enferma, las inquietudes naturales, el estar pendiente de las palabras de Somoza, el hablar con todos los que quisieran enterarse de la misma cosa, de los grados de la enfermedad, todas estas incomodidades se aglomeraron en la imaginación de don Víctor, que escupió bilis repetidas veces y se levantó lleno de lástima de sí mismo. Fue a la alcoba de su mujer y se olvidó de repente de todo aquello. Ana estaba mal, había delirado, no habían querido despertarle, pero la señora había pasado una noche terrible, según Petra, que había velado. Somoza llegó a las 8. ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Hay gravedad? Don Víctor, con las manos cruzadas, apretadas, convulso, preguntaba estas cosas delante de la enferma, que aunque aletargada oía. El médico no contestó, recetó y salió al gabinete. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Repetía allí Quintanar con voz trémula y muy bajo. ¿Qué hay? Don Robustiano le miró con desprecio, con odio y con indignación. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Eso pronto se pregunta. Don Robustiano no sabía lo que iba a ver, pero parecía algo gordo por las señas. Esto pensó, pero dijo, hay que andar en un pie, tener mucho cuidado, no dejarlo en poder de criadas ni de visitación, que la aturde con su cháchara. Eso hay, pero ¿es cosa grave? ¿Es grave? ¿Es y no es? No, no es grave. La ciencia no puede decir que es grave ni puede negarlo. Pero, hijo, usted no entiende de esto. Se trata de una hepatitis. Puede, tal vez, hay gastroenteritis, tal vez, pero hay fenómenos reflejos que engañan. De modo que no son los nervios, ni la primavera médica. Hombre, los nervios siempre andan en el ajo, y la primavera, la sangre, la savia nueva, es claro, todo influye, pero usted no puede entender esto. No, señor, no puedo. En mis ratos de ocio he leído libros de medicina, conozco el Yakud, pero semejante lectura me daba ganas de... Vamos, sentía náuseas y se me figuraba oír la sangre circular y creía que era así, una cosa como el propósito de los Oya, don con canales, con puertas en el corazón. Bueno, para mí, no disparate usted más. Hasta la tarde. Si hay novedad, avisar. Y no echarle encima demasiada ropa ni dejar que entre visitación, que la aturde. La ciencia prohíbe terminantemente que esa señora protectora de comadrona partera meta aquí la pata. 4 días después, don Robustiano mandaba en su lugar a un médico joven, su protegido, que le había llegado el caso de inhibirse. Ya se sabía, él no podía asistir a las personas muy queridas cuando llegaban a cierto estado. El sustituto era un muchacho inteligente, muy estudioso. Declaró que la enfermedad no era grave, pero sí larga y de convalecencia penosa. No le gustaba usar los nombres vulgares y poco exactos de las enfermedades y empleaba a los técnicos si le apuraban, no por ridícula pedantería, sino por salir con su gusto de no enterar a los profanos de lo que no importa que sepan. Y en rigor no pueden saber. Ello fue que Anita creyó que se moría y padeció aún más que en el tiempo del mayor peligro cuando empezaron a decirle que estaba mejor. Al saber que había pasado 6 días en aquella torpeza con intervalos de exaltación y delirio, extrañó mucho que se le hubiese hecho tan corto aquel largo martirio. La debilidad la tenía aún más que rendida, exaltada y vidriosa. Todo lo veía de un color amarillento, pálido, entre los objetos, y ella flotaban infinitos puntos y circulillos de aire, como burbujas a veces, como telarañas, muy sutiles otras. Si dejaba los brazos tendidos sobre el embozo de su lecho y miraba las manos flacas surcadas por haces de azul sobre fondo blanco mate, creía de repente que aquellos dedos no eran suyos, que el moverlos no dependía de su voluntad y el decidirse a querer ocultar las manos le costaba gran esfuerzo. Sus mayores congojas eran al tomar el primer alimento, unos caldos insípidos, desabridos que don Víctor enfriaba a soplos, soplando con fe y perseverancia, dando a entender su celo y su cariño en aquel modo de soplar. El ideal del caldo, según Quintanar,
nunca lo realizaban las criadas de Vetusta. De esto hablaba él, mientras Ana sentía sudores mortales que parecían sacarle de la piel la última fuerza y hasta el ánimo de vivir. Cerraba los ojos y dejaba de sentirse por fuera y por dentro. A veces se le escapaba la conciencia de su unidad, empezaba a verse repartida en mil y el horror, dominándola, producía una reacción de energía suficiente a volverla a su yo, como a un puerto seguro. Al recobrar esa conciencia de sí, se sentía padeciendo mucho, pero casi gozaba con tal dolor, que al fin era la vida, prueba de que ella era quien era. Si don Víctor hablaba a su lado sin querer, Ana seguía entonces el pensamiento de su esposo, y contra su deseo la atención se fijaba en los juicios de Quintanar, y la inteligencia les aplicaba rigurosa crítica, un análisis sutil y doloroso para la enferma que al pulverizar a pesar suyo las sinrazones del marido padecía tormento indescriptible en el cerebro, según ella. Veía al médico muy preocupado con el tronco y sin pensar en los dolores inefables que ella sentía en lo más suyo, en algo que sería cuerpo, pero que parecía alma según era íntimo. Todos los días había que palpar el vientre y hacer preguntas relativas a las funciones más humildes de la vida animal. Don Víctor, que no se fiaba de su memoria, siempre reloj en mano, llevaba en un cuaderno un registro en que asentaba con pulcras abreviaturas y con estilo gongorino lo que al médico importaba saber de estos pormenores. Mientras duró el temor de la gravedad, el amante esposo no pensó más que en la enferma y cumplió como bueno, si era a veces inoportuno, descuidado o poco hábil, era sin conciencia. Después empezó a aburrirse, a echar de menos la vida ordinaria y exageraba al decir las horas que pasaba en vela. Para resistir mejor su cruz, decidió tomarle afición al oficio de enfermero y lo consiguió. Llegó a ser para él tan divertido como hacer pórticos ojivales de marquetería, el preparar menjurjes y pintarle el cuerpo a su mujer con yodo, soplar y limpiar caldos y consultar el reloj para contar los minutos y hasta los segundos, operación en que llegó a poner una exactitud que impacientaba a Petra y a Servanda. Esperaba con afán la visita del médico, primero para hacerse decir 20 veces que Ana iba mejor, mucho mejor, y además gozar con la conversación alegre, ajena a todas las enfermedades del mundo que seguía a la parte facultativa de la visita. El sustituto de Somoza no era hablador, pero se divertía oyendo a Quintanar, y éste llegó a profesar gran cariño a Benítez, que así se llamaba. El contraste de los cuidados vulgares, insignificantes, de la alcoba estrecha y llena de una atmósfera pesada, de la vida monótona de casa, con los grandes intereses de la Europa, la guerra de Rusia, el aire libre, la última zarzuela, encantaban a don Víctor, que también le gustaba discutir con Benítez y sondearle, como él decía, uno de los problemas que más preocupaban al amo de la casa era el de la pluralidad de los mundos habitados. Él creía que sí, que había habitantes en todos los astros. La generosidad de Dios lo exigía y citaba a Flam Marion y las cartas de Feijó y la opinión de un obispo inglés cuyo nombre no recordaba, Mister no sé cuántos, porque para él todos los ingleses eran Mister. Desde que el médico declaró que la mejoría, aunque lenta, sería continua probablemente, Quintanar, muy contento, no permitió que se dudase de aquella no ininterrumpida marcha en busca de la salud. Su egoísmo candoroso pero fuerte, estaba cansado de pensar en los demás, de olvidarse a sí mismo, no quería más tiempo de servidumbre, y si Ana se quejaba, su marido torcía el gesto y hasta llegó a hablar con voz agridulce de la paciencia y de la formalidad. No seamos niños, Ana. Tú estás mejor. Eso tiene el efecto de la debilidad. No pienses en ello. Esa aprensión, la aprensión hace más víctimas que el mal. Y repetía infaliblemente la parábola del cólera y la aprensión. La idea de una recaída, de un estancamiento, siquiera le parecía subversiva. Una maquinación contra su esposo. Él no era de piedra, no podría resistir. Ya no tenía compasión de la enferma, ya no había allí más que nervios, y empezó a pensar en sí mismo exclusivamente. Entraba y salía cada momento en la alcoba de Ana, nunca se sentaba, y hasta llegó a fastidiar el registro de medicinas y demás pormenores íntimos. El médico tuvo que entenderse con Petra,
Quintanar inventaba sofismas y hasta mentiras para estar fuera en su despacho, en el parque. Qué gran cosa era el arte y la naturaleza. En rigor, todo era uno, Dios, el autor de todo. Y respiraba don Víctor las auras de abril con placer voluptuoso, tragando aire a dos carrillos. Volvió a componer sus maquinillas, soñó con nuevos inventos y envidió a Frígilis la aclimatización del Eucalyptus globulus en Vetusta. La regenta notó la ausencia de su marido, la dejaba sola horas y horas que a él le parecían minutos, cuando las congojas la negaban en mares de tristeza que parecían sin orillas, cuando se sentía como aislada del mundo, abandonada sin remedio. Ya no llamaba a Quintanar, aunque era el único ser vivo de quien entonces se acordaba. Prefería dejarle tranquilo allá afuera, porque si venía le hacía daño con aquel desdén gárrulo y absurdo de los padecimientos nerviosos. Una tarde de color de plomo, más triste por ser de primavera y parecer de invierno, la regenta incorporada en el lecho entre murallas de almohadas, sola, oscuro ya el fondo de la alcoba, donde tomaban posturas trágicas abrigos de ella y unos pantalones que don Víctor dejara allí, sin fe en el médico, creyendo no sabía qué mal incurable que no comprendían los doctores de Vetusta, tuvo de repente como un amargor del cerebro esta idea: estoy sola en el mundo, y el mundo era plomizo, amarillento o negro, según las horas, según los días. El mundo era un rumor triste, lejano, apagado, donde había canciones de niñas monótonas, sin sentido, estrépito de ruedas que hacen temblar los cristales, rechinar las piedras y que se pierde a lo lejos con el gruñir de las olas rencorosas. El mundo era una contradanza del sol dando vueltas más rápidas alrededor de la tierra, y estos eran los días, nada. La gente entraban y salían en su alcoba como en el escenario de un teatro, hablaban allí con afectado interés y pensaban en lo de afuera. Su realidad era otra, aquello, la máscara, nadie más amaba a nadie. Así era el mundo y ella estaba sola. Miró su cuerpo y le pareció tierra. Era cómplice de los otros. También se escapaba en cuanto podía. Se parecía más al mundo que a ella. Era más del mundo que de ella. Yo soy mi alma, dijo entre dientes, y soltando las sábanas que sus manos oprimían, resbaló en el lecho y quedó supina mientras el muro de las almohadas se desmoronaba. Lloró con los ojos cerrados. La vida volvía entre aquellas horas de lágrimas. Oyó la campana de un reloj de la casa. Era la hora de una medicina. Era aquella tarde el encargado de dársela a Quintanar y no aparecía. Ana esperó, no quiso llamar y se inclinó hacia la mesilla de noche. Sobre un libro de pasta verde estaba el vaso. Lo tomó y bebió. Entonces leyó, distraída en el lomo del libro voluminoso, Obras de Santa Teresa. Se estremeció. Tuvo un terror vago, acudiendo de repente a su memoria aquella tarde la lectura de San Agustín en la glorieta de su huerto, en el Loreto, cuando era niña, y creyó oír voces sobrenaturales que estallaban en su cerebro. Ahora no tenía la cándida fe de entonces. Era una casualidad, pura casualidad, la presencia de aquel libro místico, coincidiendo con los pensamientos de abandono que le entristecían y despertando ideas de piedad, con fuerte impulso, con calor del alma, serias, profundas, no impuestas, sino como reveladas y acogidas al punto con abrazos del deseo. Pero no importaba, fuera o no el aviso del cielo, ella tomaba la lección, aprovechaba la coincidencia, entendía el sentido profundo del azar, no se quejaba de que estaba solo, no había caído como desvanecida por la idea del abandono, pues allí estaban aquellas letras doradas, obras de Santa Teresa. Cuánta elocuencia en un letrero, estás sola, pues, ¿y Dios? El pensamiento de Dios fue entonces como una brosa metida en el corazón. Todo ardió allí dentro en piedad, y Ana, con irresistible ímpetu de fe ostensible, viva, material, forcísima, se puso de rodillas sobre el lecho, toda blanca y ciega por el llanto, las manos juntas temblando sobre la cabeza, balbuceante, exclamó con voz de niña enferma y amorosa: Padre mío, Señor, Señor, Dios de mi alma. Sintió escalofríos y ondas de mareo que subían al cerebro, se apoyó en el frío estuco y cayó sin sentido sobre la colcha de damasco rojo. A pesar de la prohibición de don Víctor, vino el retroceso, recayó la enferma y se volvió a los sustos, a los apuros, a las noches en vela. El médico volvió a ser un oráculo, los pormenores de alcoba, negocios arduos, el reloj, un dictador lacónico. Ana tuvo aquellas noches sueños terribles.
Al amanecer, cuando la luz pálida y cobarde se arrastraba por el suelo, después de entrar laminada por los intersticios del balcón, despertaba sofocada por aquellas visiones como náufrago que sale a la orilla. Pareciera sentir todavía el roce de los fantasmas groseros y cínicos cubiertos de peste, oler hediondas emanaciones de sus podredumbres, respirar en la atmósfera fría, casi viscosa de los subterráneos en que el delirio la aprisionaba, andrajosos vestigios amenazándola con el contacto de sus llagas purulentas, la obligaban entre carcajadas a pesar una y 100 veces por angostos agujeros abierto en el suelo donde su cuerpo no cabía sin darle tormento. Entonces quería morir. Una noche la regenta reconoció en aquel subterráneo las catacumbas, según las descripciones románticas de Chateaubriand y Whitman, pero en vez de vírgenes de blanca túnica, vagaban por las galerías húmedas, angostas y aplastadas larvas asquerosas, descarnadas, cubiertas de casullas de oro, capas pluviales y manteos que, al tocarlos, era como ala de murciélago. Ana corría, sin poder avanzar cuando anhelaba, buscando el agujero angosto, queriendo antes destrozar él sus carnes que sufrir el olor y el contacto de las asquerosas carátulas. Pero al llegar a la salida, unas le pedían besos, otras oro, y ella ocultaba el rostro y repartía monedas de plata y cobre mientras oía cantar responsos a carcajadas y le salpicaba el rostro el agua sucia de los hisopos que bebían en los charcos. Cuando despertó, se sintió negada en sudor frío y tuvo asco de su propio cuerpo y aprensión de que su lecho olía como el fétido humor de los hisopos de la pesadilla. ¿Iría a morir? ¿Eran aquellos sueños repugnantes, emanaciones de la sepultura, el sabor anticipado de la tierra? Y aquellos subterráneos y sus larvas eran imitación del infierno. El infierno. Nunca había pensado en él despacio. Era una de las tantas creencias irreflexivas en ella como en los más de los fieles. Creía en el infierno como en todo lo que mandaba a creer la iglesia, porque siempre que su pensamiento se había revelado, ella lo había sometido con actos de pretendida fe. Había dicho, creo a ciegas, tomando las palabras y la resolución de creer por la creencia. Pero otra cosa era en esta ocasión. El infierno ya no era un dogma hablado en otros. Ella había sentido su olor, su sabor, y comprendía que antes en rigor no creía en el infierno. Sí, era material o lo parecía. ¿Por qué no? ¿Qué vana se le antojaba ahora a la regenta la filosofía superficial del optimismo bullanguero, del espiritualismo abstracto, bonachón, sin sentido de la realidad triste del mundo? Había infierno, era así, la podredumbre de la materia para los espíritus podridos, y ella había pecado. Sí, había pecado. Qué diferente criterio el que ahora aplicaba sus culpas y el que el mundo solía tener y con el cual ella se había absuelto de ciertas ligerezas que ya le pesaban como plomo, y recordaba máximos y aforismos religiosos que había oído al magistral sin penetrar su terrible severidad, aquel sentido lúgubre y hondo que no parecían tener en sus labios finos, suaves, llenos de silbantes sonidos del puerquerrísimo canónigo. Ya había subido el sol, gran trecho del cielo, ya calentaba la mañana con tibias caricias de un abril de vetusta. En la casa creían postrada o dormidas a la regenta y no abrían las maderas del balcón ni interrumpían el descanso de la enferma. Ana sentía el día en el melancólico regalo que su mismo lecho, tantas veces aborrecido, le prestaba en aquellas horas de la mañana de primavera. Otra vez volvía la vida a moverse en aquel cuerpo mustio, asolado como campo de batalla. La vida iba avanzando por aquel terreno de su victoria dudosa de ella todavía. El cerebro recobraba los dominios de la lógica, su salud, la memoria firme no era ya un tormento ni se mezclaba con visiones y disparates. Ana, contenta de que la dejasen sola, de que la creyesen dormida o en sopor, repasaba en su conciencia aquellos pecados en que quería ocuparse. Era relator la memoria, fiscal la imaginación, y poco a poco, según
Las olas de salud subían en su marca, la enferma, perdido el terror con que despertara, oía en la acusación con dulce curiosidad creciente. La idea del infierno se desvanecía como mueren las vibraciones de una placa, lejos ya de las sensaciones de asco y terror. Aquellas culpas recordadas que eran la vida, la realidad ordinaria, pasaban por el cerebro de Ana como un alimento, daban calor, fuerza al ánimo, y sin que el remordimiento se extinguiera, el relato adquiría más y más interés. Pasaron entonces por el recuerdo todos los días que siguieron al entumecimiento del riguroso temporal, cuando el espíritu de Ana había dejado aquella especie de vida de culebra invernante. Recordó la romería de San Blas en la carretera de la fábrica vieja, aquella tarde de sol que era una fiesta del cielo, la torre de la catedral allá arriba, como en la cúspide de un monumento, encaje de piedra oscura sobre fondo de naranja y de violeta, de un cielo suave, listado de nubes largas, estrechas, guiadas, quietas sobre el abismo, como esperando que se acostara el sol para cerrar el horizonte. Sin saber cómo, San Blas anunciaba la primavera. Ana esperaba ya aquellos días en que, con largos intervalos de mal tiempo, aparece un poco de luz que arranca vibraciones de alegría y resplandor al verde dormido de los campos vetustenses. Aquellos días que son algo mejor que abril y mayo, su esperanza. Las ideas tristes habían volado como pájaros de invierno. Ana se había visto en el paseo de San Blas, rodeada del mundo, agasajada. De su lado iba don Álvaro Mesía, enamorado, triste de tanto amor, resignado, cariñoso, sin interés, suave y tierno, sin esperanza, algo así como el mismo encanto del día. En rigor, el invierno, nada, pero en la tranquilidad y tibia y vaga alegría del ambiente, una delicia que saboreaba con inefable gozo la regenta. Si don Álvaro no sería jamás suya, eso no, ese verano ardiente no vendría, ni siquiera le consentiría hablarle claro, insistir en sus pretensiones para tenerla a su lado, sentirle quererla, adorarla. Eso sí, era dulce, era suave, era un placer tranquilo, profundo. Ella le miraba con llamaradas que apagaban el brotar de los ojos, le sonreía como una diosa que admite el holocausto, pero no una diosa humilde, maternal, llena de cariño y de gracia, sino de amor de fuego. Tal había sido el paseo de San Blas. Desde aquella tarde Mesía había recobrado parte de sus esperanzas, creyó otra vez en la influencia del físico y se propuso estar al lado de Ana la mayor cantidad de tiempo posible. Era una villanía, pero recurrió a la ciega amistad de don Víctor. En el casino se sentaba a su lado, tenía la paciencia de verle jugar al dominó o al ajedrez, y terminaba la partida, le tomaba del brazo y, como solía llover, paseaban por el salón largo, el de baile, oscuro, triste, resonante, bajo las pisadas de las 5 o 6 parejas que lo medían de arriba abajo a grandes pasos, que tenían por el furor de los tacones algo de protesta contra el mal tiempo. Veterano del casino, había que llevaba andando en aquel salón camino suficiente para llegar a la luna. Paseaban los dos amigos y Mesía iba entrando por el alma del jubilado regente y tomando posesión de todos sus rincones. Don Víctor llegó a creer que a Mesías ya no le importaban en el mundo más negocios que los de él, los de Quintanar, y sin miedo de aburrirle, tardes enteras le tenía amarrado a su brazo, dando vueltas por las tablas temblonas del salón, parándose a cada pasaje interesante del relato, siempre que había una duda que consultar con el amigo. Don Álvaro sufría el tormento pensando en la venganza. Mucho tiempo se había resistido su delicadeza a lo que fuese, a emprender aquel camino subterráneo y traidor, pero ya no podía menos. Además, ¿qué diablo? Mayores bellaquerías había en la historia de sus aventuras. Don Víctor se paraba, soltaba el brazo del confidente, levantaba la cabeza para mirarle cara a cara y decía, por ejemplo, mire usted, aquí en el secreto de la... pues, contando con el sigilo de usted, Frígilis tiene también sus defectos. Yo le quiero más que un hermano, eso sí, pero él me tiene en poco. Créalo usted, no me niegue usted. Es inútil, yo le conozco mejor, me tiene en poco, se cree muy superior. Yo no le niego ciertas ventajas, sabe más arboricultura, conoce mejor los cazaderos, es más constante que yo en el trabajo, pero tirar mejor que yo, hombre, por Dios, y el talento mecánico, él es torpe de dedos y tardo de ingenio. Y don Víctor, parándose otra vez y casi al oído de don Álvaro, añadía, diré la palabra, un rutinario.
Quintanar era inagotable en el capítulo de las quejas y de la envidia pequeña, al pormenor, cuando se trataba de su amigo íntimo, de su Frígilis, se sentía dominado por él y desahogaba la colerilla sorda, cobarde, bonachona en el fondo en estas confidencias. Mesía era una especie de rival de Frígilis que asomaba. Don Víctor encontraba cierta satisfacción maligna en la infidelidad incipiente. Don Álvaro callaba y oía. Solo cuando trataba a don Víctor de ser buena puntería se quedaba un poco preocupado. Le parecía imposible que se pudiera hablar tanto de un hombre tan insignificante como don Tomás Crespo, a quien él creía loco de nacimiento. Anochecía, seguía lloviendo, los mozos de servicio encendían 2 o 3 luces de gas en el salón y Quintanar conocía por esta seña y por el cansancio que le arrancaba sudor copioso que había hablado mucho. Sentía entonces remordimiento, se apiadaba de Mesía, le agradecía en alma su silencio y atención y le invitaba muchas veces a tomar un vaso de cerveza alemán en su casa. La frase era, vamos a la rinconada. Mesía, callando, seguía don Víctor. Una intuición singular le decía al regente que pagaba bien al amigo su atención llevándose a casa, porque don Álvaro había de tener gusto en seguirle. Si se lo hubieran preguntado a Quintanar, no hubiese podido responder, pero se lo daba el corazón, lo había observado sin fijarse en la observación. A Mesía le gustaba entrar en la casa de la Rinconada. Solía llevarle al despacho, a su museo, como él decía. Allí le explicaba el mecanismo de aquellos intrincados maderos y resortes y convencido de la ignorancia de su amigo, le engañaba sin conciencia. Lo que no consentía don Álvaro era que se le pasase la visita a las colecciones de hierbas y de insectos. Le mareaba el fijar sucesiva y rápidamente la atención en tantas cosas inútiles. El único bicho que le era simpático a don Álvaro era un pavo real disecado por Frígilis y su amigo. Solía acariciarle la pechuga mientras Quintanar disertaba. Bueno, decía don Víctor, pues pasaremos a mi gabinete, ya que usted desprecia mis colecciones. Anselmo, la cerveza al gabinete. El gabinete era otro museo. Estaban allí las armas e indumentaria, una panoplia antigua completa con 2 modernas muy brillantes y bordadas, escopetas, pistolas y trabucos de todas épocas y tamaños llenaban las paredes y los rincones. En arcas y armarios guardaba don Víctor con el cariño de un coleccionador los trajes de aficionado que habían lucido en mejores tiempos. Si se entusiasmaba hablando de sus marchitos laureles, abría las arcas, abría los armarios y seda, galones y plumas, abalorios y cintajos en mezcla de colores chillones se saltaban a la alfombra. Y en aquel mar de recuerdos de trapos perdía la cabeza Quintanar. En una caja de latón, entre hierba, guardaba como oro en paño un objeto que a primera vista se le antojó a Mesía una serpiente. En efecto, yacía que a primera vista enroscada era verde y negro el bulto. No había que temer. Don Víctor no domaba fieras. Aquello era la cadena que él había arrastrado representando el Segismundo de la vida, el sueño en el primer acto. Mire usted, amigo mío, a usted puedo decírselo, no es inmodestia. Reconozco, como no, la superioridad de Perales en el teatro antiguo. Su Segismundo es una revelación, concedo, revela mejor que el mío la filosofía del drama, pero no me gusta su modo de arrastrar las cadenas. Parecía un perro con masa. Yo la manejaba con mucha mayor verisimilitud y naturalidad. Arrastraba la cadena, créame usted, como si no hubiese arrastrado otra cosa en mi vida. Tanto que una noche en Calatayud me arrojaron todo ese hierro al escenario como símbolo de mi habilidad. Por poco se hunde el tablado. Guardo esa cadena como el mejor recuerdo de mi efímera vida artística. Mesía esperaba la presencia de Ana y así podía retrasar la conversación de su amigo, pero muchas veces la regenta no aparecía por el gabinete de su marido y el ganán tenía que contentarse con el boc de cerveza y el teatro de Calderón y López. Pero ya estaba en casa. Poco a poco fue atreviéndose a ir a cualquier hora y Ana, sin sentirlo, se le encontró a su lado como un objeto familiar. Iba haciendo Mesía a Caserón lo que Frígilis a la vuelta. Aquel procedimiento rastrero de villano debió irritarla, pero no la irritó. Tuvo que confesar que no despreciaba ni aborrecía a don Álvaro, a pesar de que sus intenciones eran torcidas, miserables. Quería buscar la confianza de don Víctor, pero y si no quería, y si se contentaba con estar cerca de ella, con verla y hablarla a menudo y tenerla por amiga, veríamos. Si él se propasaba, estaba seguro de resistir, y hasta valor sentía para echarle en cara su crimen, su bajeza y arrojarle de casa.
Pasaron días y Ana cada vez estaba más tranquila. No se propasaba, no había más que admirarla, amarla en silencio, ni una palabra peligrosa, ni un gesto atrevido, nada de acechar ocasiones, nada de buscar escenas, una honradez cabal, el amor que respeta la honra, la pasión que se alimenta de ver y respirar el ambiente que rodea a ser amado, el placer que ella sentía, también tenía que confesárselo, era el más intenso que había saboreado en su vida, pero decir era porque había gozado tan poco. Al sentir cerca, decía don Álvaro, segura de que no había peligro, respiraba con delicia, dejaba el espíritu en una somnolencia moral que la tenía bajo los efectos del opio. Comparaba ella la situación a la ventura de flotar sobre mansa corriente perezosa, sombría a la hora de la siesta, el agua para abismo. El cuerpo flota, pero hay la seguridad de salir de la corriente cuando el peligro se acerque. Basta con un esfuerzo, 2 golpes de los brazos y ya se está fuera, en la orilla. Ya sabía Ana en sus adentros que aquello no estaba bien, porque ella no podía responder de la prudencia de don Álvaro, pero no estaba segura de sí misma. Sí, pues entonces, ¿por qué no dejar de venir a casa, contemplarlo, mostrar los cuidados de su madre, la fidelidad de un perro? Además, quien mandaba en casa era su marido, no era ella. ¿Buscaba ella Mesías? No. ¿Mandaba ella a Quintanar que le trajese? No. Pues bastaba. Obrar de otro modo hubiera sido alarmar al esposo sin motivo, infundir sospechas sin fundamento, tal vez robar a don Víctor para siempre la paz del alma. Lo mejor era callar, estar alerta y gozar la tibia llama de la pasión de soslayo, pero con ser poco tal calor era la más viva voz, era que ella se había arrimado en su vida.